convento de la Trinidad, también conocido como convento de San Onofre de Padres Trinitarios Calzados, es un antiguo convento trinitario situado en el distrito Bailén, Miraflores. Se trata de una edificación del siglo XVI, alrededor del cual se originó el barrio de la Trinidad, a extramuros de la ciudad medieval. Combina elementos arquitectónicos renacentistas y mudéjares. Destaca su claustro con arcos de medio punto y columnas de mármol. Además de convento, ha servido como cuartel de la Guardia Civil. En 2009, tras unos sondeos arqueológicos, se localizaron bajo el suelo de un solar del convento los posibles restos del campamento real de Isabel la Católica, que se sabe que se ubicó en este lugar, conocido entonces como Cerro de la Artillería durante la conquista de la ciudad. En 2006, la Junta de Andalucía anunció que el convento albergaría un museo denominado el Parque de los Cuentos, proyecto descartado en 2011. Ese mismo año se declaró la intención de comenzar las obras para albergar la sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, agencia pública dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El convento de la Trinidad, propiedad del gobierno andaluz en Málaga, declarado Patrimonio Histórico de España en 1980, se encuentra actualmente en plenas obras de consolidación. De nuevo vuelve a replantearse tras poder haber sido la futurible sede de la sección de arqueología del Museo de Málaga y el Parque de los Cuentos, dos proyectos muy distintos, defendidos en su día por populares y socialistas respectivamente y hoy olvidados. El último proyecto anunciado por la Consejería de Cultura para este inmueble declarado bien de interés cultural es el de ubicar la Biblioteca Provincial de Málaga. Por lo tanto, las instalaciones deberán compartir espacio con lo inicialmente proyectado, el Centro de Bienes Culturales y Patrimonio Mundial, organismo de la UNESCO que coordinará el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, así como un Centro Internacional de Arte Rupestre, también con el respaldo de la UNESCO. El convento de la Trinidad tiene capacidad para prestar todos y cada uno de los servicios bibliotecarios acordes con las necesidades actuales, tanto en materia de número de fondos como en nuevos servicios de digitalización y depósito. Además, estará junto a otra importante infraestructura cultural, el Archivo Provincial, que garantiza sus futuras necesidades de ampliación. El proyecto de albergar una biblioteca se encuentra con la oposición de la plataforma en defensa del convento de la Trinidad, integrada por casi 215 colectivos culturales, sociales y vecinales de Málaga. Sus integrantes se muestran muy críticos con este nuevo cambio y subrayan que la propuesta demuestra que la administración competente no sabe por dónde va a tirar. Las reiteradas propuestas y manifestaciones de la plataforma en defensa del convento de la Trinidad de nada han servido, ya que en los últimos días del pasado año 2012, la Consejería de Cultura, coincidiendo con las fechas navideñas, ejecutó el derribo de los antiguos pabellones militares que se ubicaban junto al edificio del convento. El argumento es que se trataba de inmuebles sin valor arquitectónico y que restaban visión al antiguo convento desde su fachada a la calle Calzada de la Trinidad. Conocemos el edificio de un antiguo palacio situado en el número 20 de la calle Puerta del Mar, que perteneció a la familia Ugarte Barrientos. Actualmente es la sede de Edipsa, por lo que se conoce como edificio Edipsa.
Este singular palacio, que hace esquina con la Alameda principal, perteneció a la familia Ugarte Barrientos. Después de ser destinado a usos diversos, entró a mediados del siglo XX en un proceso de continuo deterioro que amenazó incluso con su desaparición por el estado de ruina que presentaba. En el año 1984 fue adquirido por Edipsa para someterlo a una profunda rehabilitación en la que se respetó la estructura original y se consiguió devolverle todo su esplendor al conservarse y reproducirse fielmente los detalles y materiales con los que fue construido. Después de casi 2 años de obras, se logró recuperar para la ciudad de Málaga un edificio emblemático que hoy día sigue causando admiración por su excepcional belleza arquitectónica. Debido a esta labor de rehabilitación, Edipsa fue felicitada en multitud de instancias oficiales, sociales, empresariales y particulares de Málaga. Además, fue galardonada con premios como el del Ciudadano del año 1986, concedido por el Ayuntamiento, el de Rehabilitación Arquitectónica de 1987, otorgado por el Colegio de Arquitectos de Málaga, y con el Premio a los Trabajos de Rehabilitación de Edificios, concedido por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos en 1987. La rehabilitación realizada en este palacio por Edipsa, ejecutada por iniciativa propia y sin ningún tipo de ayuda oficial, supuso un punto de inflexión, marcó el camino a seguir en la rehabilitación de los edificios del Centro Histórico de Málaga y llevó a una toma de conciencia por parte de las instancias oficiales y privadas de la necesidad de facilitar apoyos para la recuperación del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Málaga. Este proceso aún continúa en la actualidad con la recuperación de múltiples edificios que son seña de identidad de la ciudad. La iglesia de San Pedro está situada en el barrio de El Perchel. El origen del inmueble se remonta a un ambicioso proyecto de Pedro Díaz de Palacios, entonces maestro mayor de la Catedral de Málaga, al que se le encarga en 1629 la construcción del templo como apoyo a la antigua parroquia de San Juan, para lo que se proyecta una iglesia de 3 naves, capilla mayor, sacristía y torre, en la que se combinan elementos ornamentales clásicos heredados del Renacimiento junto con el mudejarismo de la armadura de par y nudillo que cubre la nave. Por diversas causas, este proyecto no se concluyó, llevándose a cabo solo la construcción de una nave, así como la simplificación de otros elementos.
el primer cuarto del siglo XVIII se construyó la monumental capilla del Sagrario de claro estilo barroco. Destaca en ella su rica ornamentación, compuesta de exuberantes yeserías y pinturas próximas al pintor malagueño Diego de la Cerda. A comienzos del siglo XX, después de los sucesos acaecidos en 1931 y 36, al encontrarse el inmueble en estado ruinoso, se decide su reconstrucción, según los proyectos presentados en 1942 y 43 por el arquitecto Enrique Atencia. En la memoria de la restauración se respetaba la estructura de la iglesia, pero añadiéndole 2 capillas para albergar las imágenes de la Cofradía del Cristo de la Expiración. En la actualidad el inmueble destaca por la sobriedad y monumentalidad de sus formas, junto a la sencillez que presenta su magnífica portada, realizada en piedra rojiza que resalta sobre el enjambelado del muro. Asimismo, se pueden señalar los valores identitarios, incrementando en los últimos 50 años por la presencia de la Cofradía del Cristo de la Expiración, cuyas imágenes titulares poseen un gran poder de devoción y concentración para buena parte de la población malagueña. El templo presenta una construcción muy sencilla, de una sola nave cubierta con armadura de par y nudillo, reforzada con tirantes de lazo que apoyan en pares de canes empotrados en los muros laterales. El muro piñón de la cabecera se reviste de madera, mientras en los pies aparece desnudo, en cuyo frente se abren 3 óculos. En los muros perimetrales se adosan grandes arcos de medio punto doblados, en su mayor parte ciegos, soportados por pilastras de orden dórico. En la zona superior de los mismos se abren vanos abocinados cubiertos de vidrieras. La capilla mayor presenta la cabecera con testero plano, compuesto de un arco de medio punto, ciego y adosado, de similares características que en los muros perimetrales de la nave. El exterior del templo presenta una serie de añadidos arquitectónicos que modifican su estructura primitiva, fruto de la reforma llevada a cabo en la década de los años 40. La fachada principal, realizada en piedra rojiza, se estructura a modo de retablo con 2 cuerpos. En el lado izquierdo de la fachada se abre una gran portada de corte neoclásico que da acceso a la capilla de la Cofradía del Cristo de la Expiración. Está compuesta de un vano de medio punto, cubierto con puerta de madera de 2 hojas, con remaches de hierro flanqueado por pilastras en los laterales y entablamiento superior coronado por un frontón triangular. Asimismo, en el lado derecho de la fachada se encuentra un mosaico con la representación de las 2 imágenes de la Hermandad. El resto de la fachada, por un costado derecho, se corresponde con el cuerpo de la torre, en cuyo frente se abren vanos rectangulares superpuestos, terminando la zona superior con 2 arcos de medio punto en sus 4 lados. La Judería de Málaga es el sector del centro histórico en el que durante la Edad Media habitaba la aljama judía. El Islam los toleraba, aunque ya entonces se les concentraba en guetos para tenerlos controlados. Pese a la dilatada presencia de los judíos en la Málaga medieval, la ciudad guarda escasa memoria de su existencia, tanto a nivel arqueológico, arquitectónico o documental. Por el cronista Andrés Bernaldez, se sabe que en el tiempo de la conquista de Málaga había en la ciudad unos 450 judíos, que si no se convirtieron fueron deportados como esclavos en octubre de 1487.
Pero a pesar de ello, la comunidad judía se fue recomponiendo, constituyéndose la judería, que en el siglo XV albergaba posiblemente una cifra de vecinos igual a la existente en la época musulmana, aunque fue muy efímera, ya que desapareció tras el decreto de expulsión de los judíos en 1492. Los primeros testimonios de la comunidad judía en Málaga datan del siglo XI, cuando, tras la represión a la que se vieron sometidos los judíos de Al-Ándalus, se detecta la presencia de judíos provenientes de Córdoba, lo que indica que ya entonces existía una comunidad en Málaga capaz de darles refugio. Desde finales del siglo XI hasta mediados del XII no cesó de crecer y de prosperar, pero a finales de este último siglo, una represión llevada a cabo por los almohades supuso la desaparición de la judería de Málaga. No se vuelve a tener noticias de una nueva comunidad judía hasta 2 siglos después, y a finales del siglo XIV la judería constituye un nuevo elemento muy importante en la ciudad, prosperando de tal manera que las mayores concentraciones israelitas de Andalucía Oriental se registran en el territorio malagueño. Según algunos autores, llegó a ser la más importante del reino nazarí, superando en algunos aspectos a la de Granada. Francisco Bejarano Robles, gran conocedor de los repartimientos y de las calles de Málaga, establece el ámbito de la judería entre las calles Alcazabilla y Calle Cárcer, llenando la parte noreste de la muralla que llegaba hasta la actual acera sur de la Plaza de la Merced, Granada, Santiago y Postigo de San Agustín, aunque también hay noticias de un cementerio hebreo instalado en las laderas del Castillo de Gibralfaro. La sinagoga habría estado situada en una calleja que se adentraba por la calle Redes, actual Postigo de San Agustín, y salía a la calle Real, actualmente calle Granada, por lo que la calleja se encontraría entre el Postigo de San Agustín y calle Granada, ocupando con toda probabilidad parte del solar de lo que actualmente son las bodegas El Pimpi.
En 1487, cuando los reyes católicos conquistaron Málaga y la colonia sefardí fue despojada de sus casas y expulsada, las casas y huertas fueron repartidas a familias cristianas y posteriormente sepultadas bajo nuevas viviendas, justo donde ahora están los edificios auxiliares del Museo Picasso.